Buenos días, profe. Sí. Dice buenos días, profe. No, buenas tardes. O buenas tardes. Bien. Buenas tardes a todos. Bien, tuve un pequeño problemita con el audio, por eso me atrasé unos minutitos en ajustar las cosas. Ya, pero ya estamos por acá. Bien. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre quemaduras. Ya, siguiendo los seminarios de capacitación continua en salud que voy realizando, y ahorita estamos en la secuencia de cursos sobre primeros auxilios. Ya vamos a ver hoy sobre quemaduras. Ya vamos a profundizar un poco sobre qué son, cuándo son de gravedad, sus tratamientos, primeros auxilios, y al final vamos a hacer un videito de lo que se está haciendo actualmente sobre quemaduras. Bien, empezaremos entonces. De todas maneras, cualquier pregunta en cualquier momento, ustedes me escriben en el chat o me levantan la mano, ¿no? Con esos tres puntitos que hay a la derecha, ya ahí pueden hacer clic y le da la opción de levantar la mano. Levantan la mano. También pueden directamente activar su micrófono y me preguntan. ¿Ya? Yo normalmente desactivo los micrófonos de todos para que el ruido del medio ambiente no entorpezca el audio. Así que si ustedes quieren un momento hablar, simplemente habilitan su micrófono y listo, ¿ya? Me hacen la pregunta. Es mejor que hagan la pregunta en el momento que se les ocurra. No lo dejen para el último, porque además que nos salimos de la secuencia, a veces al último el tiempo nos está pisando, ¿no? Como estamos en Zoom, nos corta el tiempo. Entonces, para evitar eso, mejor si se les ocurre, me hace la pregunta. ¿Ya? También, como decía, lo puede escribir en el chat, así cuando yo ya me detengo de hablar, ahí les respondo las preguntas. Bien, entonces empezaremos. Entonces, hoy vamos a hablar primero sobre lo que es definición, luego sobre lo que sería clasificación, y por último vamos a hablar lo que sería los tratamientos, ¿no? Vamos a ir hablando de forma ordenada cada una de esas cosas de ahí. Bien. Entonces, ¿cómo definimos una quemadura? Le llamamos quemadura a toda lesión en la cual ha habido un intercambio de energía de forma masiva sobre lo que es la piel,
¿ya? Cualquier forma de energía, al ser transferida rápidamente sobre un tejido, lo puede lesionar, ¿no? Lo que generalmente suele producir las quemaduras suelen ser el calor, lo más frecuente, pero también pueden ser lo que son los químicos y la electricidad, ya que son también otras formas de energía que pueden también producir quemaduras, ¿ya? La gravedad de una quemadura va a depender de 5 factores. El primero, la extensión. En realidad, es el factor que mayor gravedad le pone a una quemadura, ya que cuanto más extensa es la quemadura, más pérdida de líquidos vamos a tener, ya que la piel tiene como función ayudar a evitar la pérdida de agua por evaporación, ¿ya? Entonces, si nosotros lesionamos la piel, vamos a perder rápidamente agua por evaporación y nos va a deshidratar rápidamente, que esto generalmente es una de las cosas que más mata a los pacientes quemados, la deshidratación. Incluso cuando veamos más adelante, en cuanto al tratamiento, lo prioritario es mantener una buena hidratación en el paciente quemado. Lo siguiente sería la profundidad. Ya la profundidad va a tener gravedad dependiendo de las estructuras internas que va afectando, ¿ya? Cuando son estructuras de repente no funcionales, cuando hablamos de una quemadura profunda de repente piel y tejido solar subcutáneo, que es la grasa, sin comprometer a un nervio, un vaso sanguíneo o un músculo u otro órgano, entonces su gravedad reduce. Sin embargo, siempre hay la probabilidad de que haya daño a alguna estructura delicada en profundidad, ¿ya? Además, que cuando es más profundo, se tiene que someter a procedimientos quirúrgicos para retirar ese tejido muerto, ¿ya? Y eso también pone mayor riesgo al paciente. Peor si se localiza en lugares muy delicados, ya sobre órganos vitales que pudiesen ser lesionados, ¿no? El tercer factor, la localización. Depende dónde se ha localizado también la gravedad. Hay zonas que de por sí someten gravedad, ¿no? Por ejemplo, lo que es vías aéreas. Una quemadura en la vía aérea va a hacer que la mucosa de la vía aérea se inflame al punto de que se cierre. Por lo tanto, el paciente puede morir asfixiado. Ya eso lo vamos a ver más adelante. Eso suele pasar cuando se respira aire caliente o humo caliente. En la cara, por el mismo hecho de que la piel es delicada, tenemos estructuras muy delicadas en profundidad, ¿ya? Los músculos son más superficiales, por lo tanto, más fácilmente se dañarán, pueden dañarse los ojos, ¿ya? Entonces, de por sí la cara ya nos somete a gravedad. Las manos, los genitales, y aquí podríamos también los pies y la ingle, se refiere a que en estos lugares la cicatrización es mala, ya que como son lugares de movimiento, de flexión, ya conforme a veces el tejido quemado va cicatrizando, se va encogiendo y eso va reduciendo la capacidad de movilidad de esos tejidos. Reparar este problema, que es lo que se hace en cirugía plástica, ya es bastante complejo porque estamos hablando de estructuras pequeñas y muy delicadas. Entonces, esas reparaciones suele ser difícil y son los lugares donde generalmente más se complican las quemaduras en la fase de cicatrización. Incluso pueden pegarse los tejidos que están cicatrizando, entonces, por decirle, 2 dedos pueden terminar cicatrizando juntos, pegados, ya si es que no hay una buena atención en esas áreas. Bueno, y los orificios naturales, obviamente, ¿no? El ano, podemos leer por una orina, el hemato uretral externo, entonces, de por sí van a significar gravedad. En cuanto a la edad, los dos extremos de la vida, como siempre. Los niños, porque quemaduras pequeñas, que para un adulto no son nada grave, para un niño suele ser bastante grave, porque
teniendo en cuenta que evaluamos la superficie en cuanto a extensión, en base al porcentaje de su propio tamaño corporal, entonces una quemadura pequeña por niño, en porcentaje, es mayor extensión. ¿Ya? Además que algunos tipos de lesiones en los niños dejan cicatrices bastante severas. Y los ancianos, de por sí, por las enfermedades de base que suelen tener ya por la edad, los van complicando y que a veces pequeñas descompensaciones, ¿no?, como la deshidratación que les mencionaba, puede generar que el paciente se complique y termine falleciendo por esa complicación. ¿Alguna otra lesión asociada? Eso en pacientes que sufren quemaduras, pero asociadas a otro tipo de lesión, como por ejemplo una explosión. Además de la quemadura, puede que tenga también fracturas, ¿no?, heridas penetrantes, lesiones de órganos internos, etc. ¿Ya? Entonces, eso dependerá mucho del mecanismo de la lesión. ¿Qué fue lo que pasó para analizar ese punto? Bueno, en cuanto a la extensión. Bien, se me fue el audio, creo. Ya. Bien, ya volví. Ya. Bueno, por un momento se fue la red. Ya estamos. Bueno, continuando entonces. Ya cuando se evalúa la gravedad de un paciente quemado, entonces como mencionaba, bien. Bien. Bueno, ya me escuchan, yo creo. Ya. Hemos tenido un problemita con la red de Tigo, parece, porque se me ha bajado la señal hasta H. A ver, voy a hablar un poquito más lento para que no se me cruce el audio y así podamos entender todo, porque si hablo muy rápido, se pierde una parte de lo que hablo, hasta que recupere la señal. Bien, entonces estamos hablando sobre la extensión de las quemaduras. Ya, cuando evaluamos un quemado, lo primero que tenemos que evaluar es la extensión de las quemaduras. ¿Ya? Para eso vamos a usar porcentajes. Hay varias formas de hacer esta medida, pero tal vez la más fácil y más práctica es la de usar la mano del propio paciente. ¿Ya? La palma de la mano sin los dedos, o sea,
esto de acá solamente, ya, sin los dedos, le sacamos los dedos, ¿no? Entonces, esta parte es el 1% de nuestra superficie corporal. Entonces, yo puedo usar ya ese 1%, lo puedo usar para calcular la extensión, ¿ya? Sin embargo, hay algunas reglas que podemos usar ya para ser tal vez más rápido, ¿no? Por ejemplo, la cabeza ya es un 9%, ya. El brazo es 9% sin la mano. El tórax por el frente con el abdomen 18, la espalda 18, región genital 1, ya, y lo que serían los miembros inferiores 18 y 18, ya. En los niños varía un poquitito, ¿no? Se fijan, ya la cabeza que representa más superficie es el 18%. Los bracitos cada uno 9. La espalda 18, el frente 18. Eso en cuanto al tronco, ¿no? Y los miembros inferiores 15. Bien. Ahora, esos valores son aproximados. Sin embargo, podemos nosotros usar otros valores con mayor precisión. Aquí les voy a poner esos. Aquí está. Ya, aquí estaría con precisión, o más precisión, cuánto representa cada área del cuerpo en porcentaje. ¿Ya? Como ven, la cabeza representa un 7%, el cuello 2%, la parte anterior del tronco 13%, posterior 13%, los glúteos, ¿no? Cada glúteo 2.5%, los genitales 1%, brazo, aquí solamente refiere del codo hasta el hombro, ¿no? 4%, cada antebrazo 3%, ya, las manos completas, ¿sí? Aquí lo que se refiere es con dedos y a ambos lados, ¿no? Sería 2.5%. Ya, los muslos 9.5%, las piernas 7% y cada pie 3.5%. Ya, eso sería, pero valores más precisos. Sin embargo, a la hora de estar calculando con paciente, esto suele ser muy difícil porque las quemaduras nunca son, pues, perfectamente en un área. Suelen abarcar, ¿no?, extensiones diversas. Entonces, por eso nos suele ser más fácil agarrar la palma del paciente, cuando él mencionaba, y poner ya cerca de la superficie, ir diciéndonos este tanto, este tanto, este tanto, este tanto, ¿no? Así un cálculo aproximado de lo que es la superficie corporal quemada. Se me fue. Ahí está. Bien. Entonces, en forma genérica, se pueden clasificar según la profundidad y según el agente causante. Ya, una vez tenido ya la extensión, podemos ver luego la profundidad y según el agente causante. Ya, vamos a ver según profundidad. Ya, para ver esto, hay que recordar un poquito lo que es la piel y sus capas. Ya, la piel está formada por dos capas, la epidermis y la dermis. Ya, la hipodermis en realidad no es la piel, es el tejido que está debajo de la piel, que generalmente es tejido celular subcutáneo o grasita. Ya, en cuanto a la piel misma, tendríamos la epidermis, que es una capa, la capa más superficial, no vascularizada. O sea, aquí no hay vasos sanguíneos, ¿ya? Y solamente son capas celulares que conforme van acercándose a la superficie, van adelgazándose, y la capa más superficial es de células muertas. ¿Ya? La dermis es el tejido que sirve de sostén,
a la epidermis, y en este tejido es donde abundan los vasos sanguíneos. Aquí hay un montón de arterias y venas, ya que justamente cuando se daña esta zona, es eso que favorece que perdamos más rápidamente los líquidos. ¿Ya? Entonces, en base a estas 3 capas, es lo que se va a medir la profundidad. ¿Ya? Y ahorita vamos a ir viendo cuál es cada profundidad, pero es un poquito para recordar las capas de la piel. Entonces vamos a dividir de primer grado, segundo grado, que estos los subdividimos en superficial y profundo, y los de tercer grado. ¿Ya? Hay otra clasificación de profundidad que se clasifica con letras. ¿Ya? Se le dice A las de primer grado, AB a las de segundo grado y B a las de tercer grado. ¿Ya? Y hacen subdivisiones. Eso es otro sistema. No lo usamos mucho acá, pero por si acaso. ¿Ya? Entonces, el primer grado va a afectar solamente a la capa más superficial, a la epidermis. ¿Ya? Por lo tanto, solamente eso genera un proceso inflamatorio en las capas más profundas de la epidermis. ¿Ya? Lo cual va a llevar a que esa zona solamente tenga un enrojecimiento y tal vez un ligero edema, o sea, se hincha un poquito la piel en esa zona, haciendo que incluso a veces parezca como si nosotros decimos como una piel de naranja, o sea, así como huequitos, ¿no? Hundiditos, finitos. ¿Ya? Pero lo más frecuente es ver que solamente esté rojiza la piel, ¿ya? El enrojecimiento. Ese sería la de primer grado. ¿Ya? Aquí tenemos un dibujito, pero ahorita vamos a ver imágenes de cómo es eso. El segundo grado es cuando ya afecta a la epidermis y a la dermis, o sea, un poco más profundo. Afecta ya a la capa llamada dermis. ¿Ya? Este tipo de quemadura se caracteriza por la presencia de ampollas. Entonces, ya están viendo la primera diferencia entre primero y segundo grado. ¿Ya? Si hay ampollas, es de segundo grado. ¿Ya? Y la de tercer grado es cuando ya afecta más profundo de la dermis. Va a afectar los tejidos más profundos. La hipodermis, que es la grasita que les mencionaba, e incluso otras estructuras como músculos, nervios, tendones, órganos, pueden ser vísceras, hígado, riñón, dependiendo de dónde es la quemadura, incluso huesos. ¿Ya? Esta de aquí ya no van a haber ampollas, obviamente, porque ya se han reventado. Solamente vamos a encontrar un tejido negro o como costras, como dice acá. ¿Ya? Ahí también les voy a mostrar cómo es. Un tejido negruzco, carbonizado, si ustedes quieren. ¿Ya? Otra característica que no está acá como síntoma, pero sí es importante notarlo, ¿ya? Es que en primer grado hay un dolor suave. Incluso puede que no haya dolor y solamente haya prurito, que eso es picazón o escozor. En cambio, el segundo grado se caracteriza porque hay dolor. Y dependiendo de la profundidad, el dolor. ¿Ya? El grado superficial, el segundo grado superficial, el dolor suele ser más intenso que el segundo grado profundo. Esto se debe a las terminaciones nerviosas que están en la dermis. Cuanto más profundo, más se dañan las terminaciones nerviosas y por lo tanto el dolor va desapareciendo. De tal manera que un paciente con quemadura de tercer grado no siente ya dolor, ya no le duele. Bien. Ahí está. Bien, entonces aquí ya la clasificación
más detallada con las subdivisiones que les mencionaba, ¿no? La quemadura de grado 1, que se les llama tipo A, según ven ahí, que son los que usan los americanos, que son los que tienen, como les decía, la coloración rojiza y ardor o prurito, generalmente dolor leve. La segundo grado superficial, acuérdense que el segundo grado se dividía en superficial y segundo grado profundo, ¿ya? Estas son tipo AB1, perdón, y este sería AB2, por si usan esa otra clasificación. ¿Ya? Y está ahí la ampolla con dolor. Aquí ya las ampollas generalmente han reventado, pero se ve la piel de la ampolla reventada y el tejido está blanquecino con ligero dolor. Ya ha perdido algo, esa sensibilidad, esas zonas. Y el tercer grado, o llamado tipo B de Benain, es el que mencionaba, que tenía esos tejidos negruzcos, ya, o carbonizados, si ustedes quieren. Bien, vamos a ver aquí unos ejemplos para reconocer a una de estas quemaduras. Entonces, esas son las quemaduras de primer grado que todos ustedes han debido tener alguna vez cuando se fueron a la piscina o al río y se descuidaron, ¿no? Eso, todos ustedes han tenido alguna vez esa quemadura, así que la conocen bastante bien, incluso lo que se siente. Como no es una profunda, sin embargo, tengan en cuenta que la gravedad también depende de la extensión. Lo que la mayoría de veces se ha quemado, como lo que ven aquí de estos hombros con el cuello, por acá, por ejemplo, por acá, son quemaduras que generalmente son bien toleradas. Pero quemaduras como esta de acá que ven, esta de acá, que es de primer grado, pero se dan cuenta, casi afecta toda la superficie corporal. Hay de estos casos de vez en cuando y estos casos son también graves, ¿ya? Cuando hay una superficie tan extensa quemada. No se ve todo el tiempo porque, como le digo, la mayoría de los que se queman en el sol se suelen quemar solamente un poco de la cara, un poco de los hombros, un poco tal vez del cuello y nada más. Pero quemaduras así también se vuelven graves, ¿ya? Bien, eso vamos a ir viendo más adelante. Esa sería un segundo grado superficial, ¿ya? Segundo grado superficial. La característica, no se olviden, son las ampollas. Miren, todos tienen ampollas, ¿ya? Si es que la ampolla se revienta, por ejemplo, en este caso, ven, es el mismo, pero con la ampolla reventada, ¿ya? El tejido que se ve debajo de la ampolla es rojizo. Eso es importante para diferenciar del segundo grado profundo. Si ustedes ven que es rojizo, es segundo grado superficial. Bien. ¿Ya volvió el audio? Bueno. Estas que ven de acá ya son segundo grado profundo. También había ampollas, pero como pueden ver, las ampollas se han reventado por el mismo proceso de la quemadura. Ya aquí se ve la ampolla, la piel de la ampolla replegada, ¿no? Ya acá, ¿ya? Bien. Y como ven, el tejido que les decía, que está debajo de la ampolla, es blanco, como ven acá, esto, blanquecino. Pero no es gris, ¿ya? Ni tampoco negro. Es blanquecino, pero con tonos rosados. Como ven, si ustedes ven, por acá se nota que está ligeramente rosado, tirado a blanco, ¿no? Entonces, esa zona, por ejemplo, es un segundo grado profundo.
Pero esta zona de acá, que el tejido está rojizo, no está blanco, es segundo grado superficial. ¿Ya? Como están viendo, las quemaduras tampoco nunca son puro de un tipo o de otro tipo. Cuando nosotros vemos un paciente quemado, van a ver que tenemos variedades de los 3 grados, de las 3 profundidades, ¿no? Bien, entonces estás reconociendo eso. Vamos a ver otro. Este de acá. Bien, como ven, aquí se ven las ampollas, algunas reventadas, ¿no? Pero el poco tejido que vemos es rojizo, ¿no? Si no se revienta la ampolla por si acaso, directamente se dice segundo grado superficial, ¿ya? Solamente es profundo cuando la ampolla ha reventado y podemos distinguir que el tejido debajo es blanco, ¿ya? En este caso sería un segundo grado superficial, ¿ya? Ahora, este caso que ustedes están viendo de aquí es para también explicarle otro detalle que suele pasar con las quemaduras. Cuando una quemadura no ha sido adecuadamente tratada, se puede ir profundizando. Eso significa que puede empezar con un segundo grado superficial y como no ha sido tratado adecuadamente, se puede volver un segundo grado profundo. Eso por la infección a veces que va a hacer que se profundice. Entonces, esto que están viendo ustedes es un segundo grado que era inicialmente superficial, pero debido a que fue mal cuidado porque el paciente no fue a hacerse atender, ya cuando él viene ya lo vemos así. Esto que ven es un segundo grado profundo, pero no producido por la quemadura inmediatamente, sino por el proceso infeccioso que fue profundizando la quemadura. ¿Ya? Eso también hay que entender. Esto de aquí es algo que suele pasar en pacientes que a veces creen que pueden resolverlo en casa. Bueno, y esos que ven ya son quemaduras de tercer grado. Ya, como están viendo, es fácil reconocerlo por ese tejido carbonizado que se suele ver en la imagen, ¿no? Ya, en esta imagen, por ejemplo, es bastante obvio el tejido. Miren aquí, gris, negro, negruzco. Lo mismo por acá. Ya. En este caso también, todo carbonizado, como están viendo, profundo. La piel incluso aquí ya ha desaparecido, si se dan cuenta, no hay piel. Ya, en este caso, podemos decir que hay una combinación de tercer grado con unas de segundo grado, ¿no? Bien, y esta es de un paciente en la cual, si ustedes pueden ver, vemos la combinación de todas las profundidades. Es lo que normalmente se suele ver en algunos pacientes que han sufrido exposición masiva al calor. ¿Ya? Entonces, ustedes se fijan, toda esta área negra es una quemadura de tercer grado.
parte de esta también, acá al centro, esta área negra también es de tercer grado. ¿Ya? Esta área blanca, alrededor de ella, si ven acá, todo alrededor, esta es un segundo grado profundo. Esta zona rojiza de aquí alrededor, pero como ven sin piel, es un segundo grado superficial. Y como pueden ver, la piel de alrededor está con un primer grado, ¿no? Entonces, así solemos encontrar a veces a los pacientes, ¿no? Entonces, en este, por ejemplo, tenemos que ver cuánto de superficie es de tercer grado, cuánto de superficie es de segundo grado, cuánto de superficie es de segundo grado superficial y cuánto de superficie de primer grado, ¿no? Así tenemos que ir analizando para después ver la gravedad de estos pacientes. Cuando es por electricidad, generalmente las quemaduras suelen ser de tercer grado, ¿ya? Generalmente, porque a veces puede ser una descarga mínima en la cual haya quemaduras menores o incluso puede que no haya quemaduras. No siempre cuando nos pasa electricidad nos quemamos, ¿ya? Pero en algunos casos sí. Este, por ejemplo, si ustedes ven, es un tercer grado, pero ya está en proceso, no de Alan, de brillado, que eso es sacar el tejido muerto. Aquí vemos otra, tercer grado, como ven, a simple vista lo ven, bastante destruido. Ya este en sí perdió un dedo, este dedo lo perdió. Esta es otra quemadura por electricidad. Como ven, tercer grado. Tercer grado, ¿ya? Ya después vamos a hablar específicamente de estas quemaduras. Ya les voy a hablar en qué consisten y por qué son así. Bien, se nos va a cortar en unos segundos. Entonces, ni bien se corte, rapidito se entra al segundo enlace que les he enviado, el que dice parte 2, para continuar con esto. A ver, yo creo que en esta vez sí se estabiliza el audio.